como ya viste en el título de hoy, te tienes que preocupar un poco, porque como yo, en algún momento, tú a lo mejor eres estudiante en este momento, como lo fui yo en algún momento, y creo que no eres realmente consciente del problema que te voy a platicar a continuación. Hay muchos estudiantes allá afuera que la competencia, tanto para el mundo laboral, es grande, ¿no? Y hay diversidad de estudiantes, pero no sabes la cantidad de estudiantes con las que estás compitiendo, no solamente que están en tu escuela, ni de tu generación, sino de otras generaciones y de otras escuelas y de otros países, de migrantes que a lo mejor pueden estar aquí en México, con los que estás compitiendo. ¿A qué me refiero? Déjame contarte una historia. Yo tenía un jefe, el cual, este, pues, tiene hijos, y estos hijos evidentemente son más o menos de mi edad. Evidentemente, pues nuestras oportunidades son muy diversas o fueron muy diversas, ¿no? Por la economía de los diferentes hogares. ¿Qué pasaba con los hijos de mi jefe? Con los que yo estoy compitiendo para un mundo laboral. Evidentemente no era competencia porque ellos estaban en otras carreras muy diferentes a las mías, ¿no? Pero si hubiéramos estado en la misma, hubiera sido una competencia muy, muy difícil para mí, a pesar de que yo he sido un alumno extraordinario, he sido un trabajador extraordinario, a pesar de la edad que yo tenía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo soy técnico contable, técnico informático desde la preparatoria, hay aptitudes que yo no tengo. ¿Qué aptitudes serían? Yo no sé hablar otro idioma que no sea español, evidentemente. A pesar de que lo llevo en la universidad, el inglés ha sido una parte muy difícil que he tenido, y este año voy a dedicarme a, a dedicarme a hablar inglés, ¿no? Y para diciembre, mi video de despedida de fin de año lo voy a hacer totalmente en inglés, que se me escuche fluido, se me escuche natural y demás. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, mis los hijos de mi jefe en aquel momento, uno de sus hijos, que era menor que yo, imagínate qué fuerte es esto, ¿no? Yo leo aproximadamente al año, se puede decir, pocos libros, 20 libros, al menos 20 libros leo, de diferentes áreas, tanto de mi área contable como de otra. Fantasía no leo ni nada de eso, sino artículos y demás. Entonces, de cosas de finanzas y demás. 20 libros al año. Platicando con este hijo menor que tenía este jefe, conversé, y de los viajes o que ha tenido oportunidad mi jefe de llevarlos de viaje y demás. Esta persona hablaba 3 idiomas, que era inglés, alemán y francés, y ya estaba aprendiendo un cuarto idioma que era italiano. Esta persona tenía en aquel momento 16 años. Entonces, estoy compitiendo yo con un alumno que tiene esos 4 idiomas, que es muy, muy, muy picuda para el tema de tecnología, para IAs y demás, en aquel momento, y que además no tenía la presión de ser un punto importante de la economía del hogar o de la familia. Aquí es donde yo me pregunto,
y donde te digo a ti, ¿estás consciente del tipo de competencia que hay allá afuera? O sea, ¿con qué alumnos y con qué personas estás compitiendo? Porque no solamente es que tú veas en tu salón que, de mi salón de 40 personas, solamente hay 2 buenos, ¿no? El resto son una bola de idiotas. Sí, pero solamente son esos 2 buenos. Tienes que multiplicarlo por la cantidad de universidades que hay en el país. Y tienes que multiplicarlo por las generaciones que están activamente saliendo de ahí, de esas escuelas. El número se va agrandando. ¿Qué pasa? También están los recién egresados y los que llevan egresados al menos 5 años antes que tú, que son los más actualizados y son la competencia directa que tienes tú en el mundo laboral. Entonces, creo que no estás siendo consciente de que hay alumnos extraordinarios, con calificaciones extraordinarias, con 4 idiomas que tú no tienes, con tiempos y muchísimos más privilegios de que no se están preocupando de trabajar y estudiar. Entonces, si tienes esa cantidad de alumnos extraordinarios con esos idiomas y con esas 0 preocupaciones más que estudiar, yo me pregunto por qué no te estás esforzando muchísimo más en tu escuela, que es lo que mínimamente puedes hacer como alumno. Tener más competencias, empezar a salir. Una de las cosas que me ayudaron muchísimo fue que cuando yo llegué a una universidad, yo ya tenía la carrera técnica, tanto en informática como en contabilidad. Entonces, a mí no se me dificultó la universidad los primeros, te puedo decir, 3 años. Pero, y que esos tiempos y esa facilidad que yo tenía la aproveché en otras cosas, en otras habilidades. Cuando yo estaba trabajando al mismo tiempo de la universidad, eso me facilitó muchísimas cosas porque pude hacer cursos, pude hacer otras actividades que me llenaron y que aumentaron mi nivel de alumno y de recién, cuando vaya a ser recién egresado, ¿no? Eso aumentó la calidad de alumno que fui. Entonces, yo ya no estaba compitiendo ni siquiera con los de mi salón o de mi universidad. Estaba compitiendo contra estos alumnos extraordinarios que tienen 3 idiomas, que los hablan fluidamente, que han tenido otras posibilidades que yo no he tenido, ¿no? Siempre fui a competir, aunque yo no los esté viendo, aunque yo no conviviera con ellos. Evidentemente, por estadística, yo sabía que existía esta clase de gente y esta clase de personas. Entonces, tu reto, y que te tienes que preocupar desde este momento que te lo estoy diciendo, es preocuparte por esos alumnos que no estás viendo, que no estás conviviendo con ellos, que son extraordinarios, con los que vas a competir allá afuera en un mundo laboral, porque no es lo mismo que cuando yo estaba trabajando y estudiando, que mis compañeros decían en un semestre avanzado: oye, voy a ser practicante y de becario, ¿cuánto te van a pagar como practicante? Ay, no, pues a mí no me van a pagar nada. ¿Y a ti? No, pues a mí me van a dar solamente 500 pesos para apoyarme ahí económicamente. Y en aquel momento, cuando estaban hablándose de esas cantidades, yo ya estaba trabajando por un sueldo, y un sueldo muy, muy, muy diferente al que estaban teniendo ellos. O sea, porque ellos tenían un apoyo económico simbólico que a veces les daban o a veces no. Y yo ya tenía otra cantidad de dinero en aquel momento, cobrando. Entonces, y evidentemente yo no teniendo inglés y no teniendo como esos privilegios que te estoy contando. Yo me hice esos privilegios después. Entonces, cuando yo salga o cuando ya no pude salir, pues fue muy diferente mi salario al de mis compañeros y al de mi competencia, de mi misma edad. Entonces,
Te dejo el dato para que reflexiones que te tienes que preocupar de eso como alumno, sí o sí, desde este momento. ¿Qué es lo que te va a diferenciar al final del día contra esos alumnos extraordinarios que vas a tener que alcanzar en algún momento de alguna otra manera? Dale like, comenta y suscríbete para ver el siguiente video. Sería todo por este video. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.